¿Alguna vez se ha sentido mal porque considera que fue tratado injustamente? Yo sí, y muchas veces. ¿Pero qué entendemos por justificación? En este video vamos a hablar de este tema. Les invito a continuar viéndolo. Hola, les habla José Daniel Quesada, y esto es Mundo Escatológico, un universo bíblico en sus manos. En mi anterior video traté el tema de la gracia de Dios, un tema que nos permite entender la razón por la cual Jesucristo vino a este mundo. Pero hablar solo de la gracia de Dios nos deja el tema inconcluso, ya que es necesario hablar también de la justificación. Según el diccionario de la Real Academia Española, encontramos dos aceptaciones que nos aplican al tema. Primero, que obra según justicia y razón. Segundo, que vive según la ley de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? El apóstol Pablo les escribió a los romanos: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10. De acuerdo con el texto anterior, delante de los ojos de Dios no hay ni siquiera un justo. Sin embargo, como vimos en el video anterior, Dios extiende su gracia sobre la humanidad. ¿Por qué es necesaria la justificación? De acuerdo con la Biblia, toda la humanidad está condenada por el pecado. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 22b y 23. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y la ley. Por medio de ella, Dios justificaría al pueblo que la cumpliera. Sin embargo, sabemos que nadie pudo cumplir con la ley, ya que la ley reveló el pecado existente en la humanidad. Por lo tanto, las obras de la ley no pudieron justificar al hombre, pues según la epístola del apóstol Santiago, el que quebranta un punto de la ley, se hace culpable de todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. De tal manera que todos somos culpables, pues no logramos cumplir con la ley de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios? Somos culpables y merecemos la condenación por nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer para justificarnos delante de Dios? Nada. La justificación no se logra mediante obras que nosotros podamos hacer. Esto quiere decir que no hay esperanza para nosotros. Como diría el apóstol Pablo, de ninguna manera, pues Dios amó tanto al mundo, entiéndase la humanidad, que formuló un plan para justificarnos delante de Él. Pero antes de hablar de ese plan, debemos entender primero nuestra condición delante de Dios. Ya sabemos que Adán y Eva pecaron, y con ello transgredieron el mandamiento de Dios. Como consecuencia de ese pecado, su espíritu murió y afectó también su cuerpo. A partir de ese momento, el hombre empezó a morir físicamente. Pero Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, diseñó un plan para la justificación del hombre. Todo esto mediante la gracia de Dios. Adán transmitió al resto de la humanidad su naturaleza pecaminosa, de tal manera que todos pecamos y con ello acarreamos la muerte física y espiritual para cada uno. El apóstol Pablo en Romanos dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. El pecado nos condena, pues no tenemos justificación delante de Dios. Pero entonces, mediante la gracia de Dios, aparece la justificación. En el video anterior, donde hablamos de la gracia de Dios,
dije que la manifestación de esa gracia se hizo mediante Jesucristo. Por lo tanto, por el sacrificio de Cristo, la justificación llegó a la humanidad. Pablo también nos dice en Corintios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Estamos claros que delante de Dios todos somos pecadores. Por lo tanto, todos estamos condenados a una eternidad separados de Dios. Esto es la muerte espiritual. Pero Dios no nos creó para que luego estuviéramos separados de Él por la eternidad. Por lo tanto, como dije anteriormente, Él formuló un plan para la justificación de la humanidad. ¿En qué consiste entonces la justificación? La justificación es un don, un regalo de Dios, el cual otorga mediante la fe. Hablemos un poquito acerca de la fe. Pablo nos dice en Romanos, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. En la Biblia asociamos a Abraham como el padre de la fe. El escritor del libro de los Hebreos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. El apóstol Pablo nos dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Romanos 4:9. Ahora, mediante el ejemplo de Abraham, la fe se constituyó en el medio para que Dios nos justificara mediante la sangre de Cristo por su gracia. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 24 al 26. Por el pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres, pero por la justicia de Jesucristo, todos nosotros somos justificados mediante la fe en Él. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que con la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como en la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5, 17 al 19. Pablo, hablando sobre la justificación de Abraham, escribió, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. En el texto anterior vemos cómo la gracia y la justicia de Dios van de la mano. Mediante la gracia de Dios obtenemos la justificación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. También Pablo nos dice que todos los que tenemos fe somos hijos de Abraham, y Dios le había prometido que en él serían benditas todas las naciones. Por lo tanto, hizo extensiva la salvación no solo a los judíos, sino también a los gentiles por su gracia. El apóstol Pablo en Gálatas dice lo siguiente: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3, 7 al 9. Finalmente, resumiendo, podemos llegar a la conclusión del apóstol Pablo, que el hombre, o sea la humanidad, es justificada por la fe sin las obras de la ley. Pablo escribió: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 3, 28 al 30. Por lo tanto, mediante la gracia de Dios, alcanzamos la justificación para la salvación. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Les invito a suscribirse si no lo han hecho y a darle like si les gustó este video. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan las futuras publicaciones. Bendiciones.